En todo el territorio nacional. Continuamos en Mañana Fantástica con 22 grados de temperatura. Hoy se espera una máxima de 38 grados. Va a ser una jornada de mucho calor con tormentas para la tarde-noche en Santiago del Estero, lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional. Pero lo que genera también una tormenta es cuando llega en las vidas de las personas, después de haber jurado amarse para toda la vida, el divorcio, ¿no? Un tema del que muchos no quieren hablar, pero llegado el momento lo tienen que hacer. Yo me acuerdo, año 1992, cuando asumí este compromiso, porque es un compromiso, una responsabilidad que uno asume con la otra persona a la que he elegido para compartir toda su vida. Me leían todo lo que tenía que hacer, brindar, digamos, a mi compañera, y bueno, tenía que firmar y aceptar las reglas, digamos, que me habían impuesto si es que realmente quería unirme a esa persona. ¿Cuánto ha cambiado eso de ayer a hoy, doctora? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Disculpe que arranque así, pero queríamos presentarlo al tema el divorcio, hoy en Mañana Fantástica. ¿Cómo anda? Muy buen día, Gustavo. Muchas gracias. Y la verdad que la introducción es muy buena. Primero porque es sincera, habla de una experiencia personal. Y segundo porque hay que darle la importancia que merece tanto el matrimonio como el divorcio. Usted mismo ha dicho, es una decisión. En principio nadie obliga a las personas a casarse. A ver, ha habido otras épocas y hay otras culturas en las que muchas veces son obligadas las mujeres y las niñas incluso a casarse, pero eso es otro tema. Entendiendo que dos personas han decidido unir, compartir la vida en común a través de un vínculo tan específico y tan sagrado para muchos que también son religiosos como es el matrimonio, hay que analizar las consecuencias de la disolución de un vínculo matrimonial. Implican grandes aspectos a tener en cuenta, tanto jurídicos como, siempre digo, familiares, afectivos, emocionales, porque implica mucho más que dos personas. Muchas veces hay hijos, hay bienes en común, hay todo un proyecto de vida en común que se termina. Bien, para cerrar el tema de lo que es el divorcio actual y lo nuevo que se viene, que está en proyecto, primero quisiera que refresquemos la memoria de todos y que ahondemos con respecto a lo que es el divorcio actual en este momento, que significa, en este caso, yo me quiero divorciar, voy directamente, me quiero divorciar y hay un común acuerdo y inmediatamente todo se hace de manera acelerada. ¿Es así? Pero ¿qué Mm, pasa cuando del otro lado no se quieren divorciar, por ejemplo? Bueno, a ver, vamos a ordenarnos para Sí, mayor comprensión. Estamos hablando del matrimonio y de la disolución. Cuando el matrimonio se disuelve, hoy en día las causales son específicas. Las causales son la muerte de uno de los cónyuges, la presunción de fallecimiento declarada judicialmente y el divorcio, declarado judicialmente también. Esas son las formas en que hoy se termina un matrimonio. Respecto del divorcio en la actualidad, como usted mismo lo está diciendo, existe la posibilidad de que dos personas, así como han ido al registro civil, se presenten ante un juzgado pidiendo la disolución de su vínculo matrimonial. Eso es lo que antes se le llamaba de común acuerdo, que hoy se denomina divorcio bilateral. O sea, hoy existen dos formas de divorcio, la de conjunta o individual, que sería la bilateral o la unilateral. ¿Qué es esto, Gustavo? Bilateral son dos personas, se ponen de acuerdo, piden a un juez que disuelva su unión y presentan una propuesta de convenio respecto de todos los aspectos que tiene su unión, sean los hijos, el cuidado, la cuota alimentaria, la distribución de los bienes, etcétera. Si dos personas están de acuerdo en todo, el juez lo único que hace es revisar ese convenio, se corre vista a los ministerios para asegurar que los derechos estén protegidos, sobre todo si hay niños y si hay bienes, y se declara el divorcio. Es un trámite sí. sencillo, no lleva ya toda la complejidad que tenía antes, que implicaba audiencias, había como una insistencia incluso de parte del Poder Judicial de mantener unida a la familia. Tanto es así que a mí me ha pasado en divorcios anteriormente a la sanción de la modificación del código, en donde se instaba, por decir de alguna manera, a las parejas que iban a divorciarse a que vuelvan.
o sea, a que intenten mantener unida la familia, porque se trata de preservar la unión y la familia. Hoy en día prima la libertad y la voluntad de las partes. Entonces, si dos personas no quieren estar más unidas, por las razones que fuera, ni siquiera es necesario invocar las causas. Hoy simplemente dicen, estamos de acuerdo que nos queremos divorciar y punto. Y si fuera el contrario, si una de las partes quiere y la otra no, que es el divorcio unilateral, igual se puede solicitar, igual sale el divorcio, igual es un trámite que en primer lugar el juez respeta la voluntad de una de las partes. Y es lógico, Gustavo, ¿por qué? Porque si dos personas han decidido unir la vida en común y han estado unidas, es lógico que si una de las dos ya no quiera mantener esa unión o no pueda o lo que fuere que haya pasado en su relación y no quiere continuar con ese vínculo, es lógico que esa libertad y esa voluntad sea respetada. Ahí tienen otros pasos, sin embargo, igual el divorcio se decreta. Si no se ponen de acuerdo, si una de las partes no está de acuerdo o si no se ponen de acuerdo sobre determinados puntos, como el cuidado, los bienes, la distribución la atribución del hogar conyugal, por ejemplo, igual lo primero que sale es la sentencia de divorcio y después se resuelven esas demás cuestiones. Perfecto. Vamos a hablar entonces de cuáles son las causales actuales de disolución de matrimonio, cómo se regula y cuál es el régimen vigente, ¿no? Puntos principales del proyecto y qué pretende el mismo, sobre todo ventajas y desventajas y riesgos para los cónyuges, doctora, ¿no? Si lo podemos seguir detallando, recordando que este es un proyecto que todavía no ha tenido aceptación, pero es inminente que va a ser debatido y que de alguna u otra manera puede tener su aceptación y avance, ¿no? Sí, todavía no ha sido debatido, está presentado y hay una gran posibilidad, digamos, de que sea sancionado. El tema es que como abogados, como juristas, tanto abogados como jueces, tenemos que tener esta labor de concientización y de docencia de alguna manera para que el ciudadano sepa qué implica ese proyecto y cómo afectarían sus derechos. Bien, ¿qué pretende el proyecto? ¿Cómo es y cómo está regulado el divorcio en la actualidad? Bueno, eso ya más o menos nos contó, pero ¿qué pretende este proyecto Bien. fundamentalmente, doctora? Bueno, creo que aquí estaría bueno, como usted dice, hacer un pantallazo breve, porque lo acabo de mencionar, pero hoy el sistema actual vigente prevé el divorcio de manera unilateral, o sea, por voluntad de una de las partes, o bilateral, por voluntad de ambas partes. En ambos casos se presenta una propuesta de convenio regulador, le llamamos, en donde se especifican los puntos en común. Ejemplo, cuidado de los hijos, cuota alimentaria, atribución del hogar conyugal, distribución de los bienes. Si eso están de acuerdo ambas partes, el divorcio es bilateral, sale la sentencia y no hay más discusión. Si no están de acuerdo, igual sale la sentencia y queda esas cuestiones pendientes para discutir en otros procesos. Ahora, lo que pretende este proyecto es que, primero, parte de un error conceptual. El proyecto dice que quiere incorporar una cuarta causal de disolución del vínculo matrimonial. ¿Esto qué es? Las causales son la muerte, la presunción de fallecimiento declarado judicialmente y el divorcio. Y ellos pretenden una cuarta causal que es el divorcio administrativo. En realidad sería la misma causal del divorcio que podría ser, en base si se aprueba este proyecto, judicial o administrativo. ¿Qué es Bien, administrativo? ¿Cómo pretende hacerlo? ¿Cómo pretenden implementarlo? sí, Que se haga directamente ante un oficial del registro de estado civil y capacidad de las personas. ¿Cuál es el riesgo de esto? Principalmente, la falta de asesoramiento, Gustavo. Al no haber un profesional del derecho que asesore a los cónyuges de claro. los derechos que tienen, hay un gravísimo peligro de renuncia anticipada a derechos que después no se van a poder reclamar. O sea, aquí no participaría el abogado, digamos. No participaría ni el abogado ni un juez. No estamos hablando solamente de abogados, estamos hablando de la justicia. Estamos hablando de que cuando hay menores, sobre todo, menores de edad, niños, niñas, adolescentes, y cuando hay bienes,
esos bienes eso tiene una regulación aparte. Y eso interviene el Ministerio Público, interviene la justicia para velar por esos intereses. Entonces, imaginemos una situación en la que dos personas, así como hemos dicho, han ido a casarse y después se quieren separar. Van ante un oficial del registro, dicen queremos el divorcio y el divorcio implica administrativamente que después una de las cuestiones más debatidas del proyecto es la renuncia, o sea que después no puedan haber reclamo ni de prestaciones alimentarias ni de compensación económica. Y eso es gravísimo. Está dejando sin la posibilidad a una persona de reclamar incluso por los derechos de sus propios hijos. Pero este proyecto prevé como requisito que cosas medio difíciles en la práctica, que no tengan hijos matrimoniales, que no tengan bienes gananciales, no dice gananciales, incluso dice bienes registrables, como si los bienes que no son registrables no fueran importantes. Debería de hablarse de bienes gananciales, debería hablarse de hijos simplemente. En todo caso, podría incluso hablar de hijos menores de edad o mayores de edad. Habla de hijos matrimoniales como volviendo atrás, Gustavo, porque ha habido un avance que ya no distingue si los hijos son matrimoniales o extramatrimoniales. Hay cuántas parejas que han tenido sus hijos y después se han casado. Esos hijos son extramatrimoniales, son de ese vínculo. Entonces, si tienen hijos extramatrimoniales, sí podrían divorciarse administrativamente. Es todo un tema muy complejo de debatir y de explicarlo fácilmente, aunque trate, Claro, pero en la práctica también sería de difícil aplicación. No tendrían que tener hijos, no tienen que tener bienes en común, no tienen que tener derecho a reclamo de la cuota alimentaria y tampoco derecho a una compensación económica. No tienen que tener bienes en común registrables. Entonces, si bien van a ser pocos los casos que entrarían en los requisitos de este proyecto, igualmente hay que alertar a la población porque están vendiendo un proyecto como algo que va a simplificarles un trámite y que le va a implicar menor costo. Sin embargo, me voy a tener a las palabras de la doctora jurista Marisa Herrera, que es una eminencia en materia jurídica sí. y en derecho de familia, y que ha sido una de las que ha sido parte de la reforma del Código Civil argentino, que dijo lo barato sale caro. Entonces, quizá por ahorrar terminamos renunciando a derechos, principalmente a los derechos de bienes y de cuota alimentaria o de compensación Claro, económica. justamente eso, compensación económica, qué es y qué pasaría en caso de aprobarse el proyecto de divorcio administrativo, ¿no? Es un tema que realmente la gente lo tendría que analizar, y que preocupa. La compensación económica es una figura incorporada en la reforma del Código en el 2015. Es una figura que casi muchos no la conocen y sin embargo da lugar a que cuando ha habido un desequilibrio en la disolución del vínculo, que generalmente ese desequilibrio perjudica a la mujer, no es por nada, Gustavo, pero la mujer generalmente es la que se encarga del cuidado de los hijos y deja de lado su profesión o su actividad laboral. Entonces después le cuesta reinsertarse y por eso cuando se disuelve el vínculo existe esta figura de compensación económica para justamente compensarla en la desventaja que tendría después de la disolución, después de un divorcio. Si vamos a este divorcio administrativo, no habría compensación económica y no tendría derecho, y claramente lo dice, que no debería y que no, y que renunciaría expresamente al derecho a la compensación económica, lo cual es de una gravedad hasta constitucional, porque estamos anticipándonos a renunciar derechos que están previstos en la Constitución y en convenciones que protegen a los más vulnerables, que serían las mujeres y los niños. Perfecto. Doctora, bueno, es un tema que seguramente necesita una mayor análisis, un mayor análisis y que seguramente lo vamos a seguir viendo también en los próximos programas. ¿Le parece? Sí, Gustavo, mire, antes de la nota yo le comentaba, en estos días he tenido una audiencia en que Sí. me ha tenido la oportunidad de acompañar a dos personas que llevan más de 30 años separados. 30 años separados. No se hizo el divorcio, ahora lo van a hacer. Y aún después de toda esa cantidad de años separados y de hijos mayores de edad, no se ponen de acuerdo. Todavía O hay sea, hay recelos. cuestiones que van más allá y que no podemos simplificar en un trámite administrativo.
En todo caso, hay países que lo han adoptado como Cuba, como México, España, entre los más destacables, en los que se han tomado los recaudos necesarios para poderlo hacer efectivo. Uno de esos es el asesoramiento jurídico, el patrocinio. Aquí se está vendiendo que no que para que que los abogados protegen sus honorarios. No, los abogados protegen su trabajo, pero además protegen los intereses y los derechos de los cónyuges y de los ciudadanos, especialmente de los niños y de las mujeres. Doctora, y en su vasta trayectoria como abogada, ¿le ha tocado algunos casos en particular de gente que haya decidido divorciarse y de repente, ahí cuando han estado en pleno proceso de lograr el objetivo, ¿Se han charlan, reconciliado? se han Sí. reconciliado, charlan entre ellos, o el abogado le da unos minutos como diciéndole, bueno, hablen ustedes, vean qué van a hacer, yo me voy a tomar un café, ya vuelvo. Y cuando volvió usted le dijeron, mire, hemos hablado y hemos decidido seguir juntos. Me ha pasado en particular, no exactamente así, pero han llegado a la sentencia de divorcio y después se han vuelto a casar. Se han elegido nuevamente y ya se han unido. Pero también ahí hay una cuestión a destacar. Anteriormente, como decía, se trataba de proteger la unión y bueno, cada uno tiene sus razones tanto de la separación como de una reconciliación. Hoy en día no existe ya la figura de la reconciliación que antes estaba prevista incluso ante una separación porque ya no existe la separación. Hoy existe solo el divorcio, unilateral o bilateral, y bueno, y ahora el peligro de la incorporación de un divorcio que deje desprotegidos a, a las familias, Gustavo. A veces algunos dicen, ¿para qué me voy a casar si yo puedo convivir con mi pareja en lo que se llamaba anteriormente el concubinato? Igualmente los derechos son iguales, ya sea casados legalmente como concubinato, ¿no? No son iguales, pero sí tienen muchos derechos en virtud Sí. de la unión convivencial. Hoy ya se habla de unión convivencial, no de concubinato. Existe la figura de la unión convivencial, hay un registro de la misma Ujú. y por ende también hay derechos que vienen. Incluso si no está registrada, el solo hecho de la convivencia y el hecho de los nacimientos de los hijos también genera derechos y efectos jurídicos. Por eso digo, antes había una distinción entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales que hoy ya por suerte no existe. Ha habido un gran avance en ese sentido y solamente se habla de hijos. Perfecto. Doctora, la verdad que dan ganas de seguir hablando de este tema. Hay gente que nos está mandando mensajes. Bueno, todos lo vamos a recibir. Le voy a transmitir a usted para que pueda dar respuesta también y seguramente lo haremos en los próximos programas. Muy bien, para la próxima podemos hacer sobre el mismo punto preguntas de la gente. Dale, muchas gracias doctora por su disponibilidad y por estar siempre abierta a todo tipo de inquietud en su columna. Muchas gracias, Gustavo. Buenos días. Bueno, la doctora Claudia Payares, abogada de familia, aquí en Mañana Fantástica.